Primera de Reyes, capítulo 16. Entonces vino la palabra del Señor a Jehú, hijo de Hananí, contra Basa, diciendo: Por cuanto yo te levanté del polvo y te establecí como el soberano de mi pueblo Israel, pero tú has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con sus pecados. He aquí que yo barreré por completo a Basa y a su casa, y haré a su casa como a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Al que de Basa muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Basa, las cosas que hizo y su poderío, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Basa reposó con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y su hijo Ela reinó en su lugar. También por medio del profeta Jehú, hijo de Hananí, vino la palabra del Señor contra Basa y contra toda su casa, por toda la maldad que hizo ante los ojos del Señor, provocándolo a ira con la obra de sus manos, por haber sido como los de la casa de Jeroboam y por haberla destruido. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Basa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años, y conspiró contra él su servidor Zimri, jefe de la mitad de los carros, estando el rey en Tirsa bebiendo hasta embriagarse en casa de Arsa, administrador del palacio en Tirsa. Zimri lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Aconteció que al comenzar a reinar, y, después que estuvo sentado en su trono, mató a todos los de la casa de Basa, sin dejar que de ella un solo varón, ni de sus parientes ni de sus amigos. Así Zimri destruyó a todos los de la casa de Basa, conforme a la palabra que el Señor había hablado contra Basa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Basa, por los pecados de su hijo Ela, quienes pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a ira al Señor Dios de Israel con sus ídolos vanos. Los demás hechos de Ela y todas las cosas que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, Zimri reinó 7 días en Tirsa, mientras el pueblo estaba acampado contra Gibetón, que pertenecía a los filisteos. Entonces el pueblo que estaba acampado oyó decir: Zimri ha conspirado y también ha matado al rey. Y aquel día todos los de Israel que estaban acampados allí proclamaron a Omri, jefe del ejército, rey de Israel. Entonces Omri subió desde Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron Tirsa. Sucedió que al ver que la ciudad era tomada, Zimri entró en la ciudadela de la casa del rey y prendió fuego a la casa del rey con él dentro. Así murió a causa de sus pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos del Señor, y andando en el camino de Jeroboam, y en su pecado que cometió e hizo pecar a Israel. Los demás hechos de Zimri y la conspiración que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 facciones. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey. La otra mitad seguía a Omri. Pero el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Tibni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Él compró a Semer el monte de Samaria por 66 kilos de plata. Edificó en el monte, y a la ciudad que edificó le dio el nombre de Samaria, según el nombre de Semer, el dueño del monte. Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, y actuó peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todo el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, y en sus pecados con los que hizo pecar a Israel, provocando a ira al Señor Dios de Israel con sus ídolos vanos. Los demás hechos de Omri, las cosas que hizo y el poderío que logró, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Omri reposó con sus padres y fue sepultado en Samaria,
y su hijo Acab reinó en su lugar. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel. Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que habían reinado antes de él, como si le hubiera sido cosa liviana andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Erigió un altar a Baal en el templo de Baal que había edificado en Samaria. Acab también hizo un árbol ritual de acera. Acab hizo peor que todos los reyes de Israel que había reinado antes de él, provocando a ira al Señor Dios de Israel. En su tiempo, Giel de Betel reedificó Jericó a costa de Abiram, su primogénito, puso los cimientos, y a costa de Segub, su hijo menor, colocó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías el tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Entonces la palabra del Señor vino a él diciendo: Apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Elías fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Fue y habitó junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. Entonces la palabra del Señor vino a Elías diciendo: Levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita allí. He aquí, yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: Por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, la llamó y le dijo: Por favor, tráeme también un poco de pan en tu mano. Ella respondió: Vive el Señor, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella, y he aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel: La harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia por mucho tiempo. La harina de la tinaja no se acabó ni faltó el aceite de la botella, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Aconteció después de estas cosas que cayó enfermo el hijo de la mujer, la dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Entonces ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Y él le respondió: Dame tu hijo. Lo tomó del seno de ella, lo llevó al altillo donde él habitaba y lo acostó sobre su cama. Entonces, clamando al Señor, dijo: Oh Señor Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo? Luego se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor diciendo: Oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a su cuerpo. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó del altillo a la casa y lo entregó a su madre. Luego Elías dijo: Mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías:
Ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Primera de Reyes, capítulo 18. Sucedió que después de mucho tiempo, al tercer año, vino la palabra del Señor a Elías diciendo: Ve, preséntate ante Acab, y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Elías fue para presentarse ante Acab. Había gran hambre en Samaria. Entonces Acab llamó a Abdías, el administrador del palacio. Abdías era muy temeroso del Señor, y sucedió que cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 de ellos y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Acab dijo a Abdías: Ve por la tierra a todos los manantiales de agua y a todos los arroyos. Quizás hallemos pasto con que podamos conservar con vida a los caballos y a las mulas, y no tengamos que eliminar alguno de los animales. Se repartieron el territorio entre ellos para recorrerlo. Acab se fue solo por un camino y Abdías se fue solo por otro. Sucedió que cuando Abdías iba por el camino, he aquí que Elías venía a su encuentro, y como lo reconoció, se postró sobre su rostro y preguntó: ¿Eres tú, Elías, mi señor? Y le respondió: Sí, yo soy. Ve y di a tu señor: Elías está aquí. Pero él le dijo: ¿En qué he pecado para que tú entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive el Señor tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Cuando ellos respondían: No está, hacía jurar al reino y a la nación que no te había hallado. Y ahora tú dices: Ve y di a tu señor: Elías está aquí. Lo que sucederá es que después que yo me haya alejado de ti, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa, y habiendo yo ido para informar a Acab, si él no te halla, me matará. Tu siervo teme al Señor desde su juventud. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor? Cómo escondí en una cueva a 100 de ellos de 50 en 50 y los sustenté con pan y agua. Y ahora tú dices: Ve y di a tu señor: Aquí está Elías. Él me matará. Y Elías dijo: Vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, que hoy me presentaré a él. Entonces Abdías fue al encuentro de Acab y le informó. Acab fue al encuentro de Elías, y sucedió que cuando Acab vio a Elías le dijo: ¿Eres tú el que está trastornando a Israel? Y él respondió: Yo no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber abandonado los mandamientos del Señor y al haber seguido a los Baales. Ahora pues, manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo todo Israel, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Sera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo. Pero el pueblo no le respondió nada. Entonces Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado como profeta del Señor, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. Denos pues 2 toros, escojan ellos un toro para sí, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Luego invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió y dijo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escojan el toro y prepárenlo ustedes primero, porque ustedes son la mayoría. Invoquen el nombre de su Dios, pero no pongan fuego. Ellos tomaron el toro que les fue dado y lo prepararon. Luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni quien respondiera. Mientras tanto, ellos danzaban junto al altar que habían hecho, y sucedió que hacia el mediodía Elías se burlaba de ellos, diciendo: Griten a gran voz, porque es un Dios. Quizá está meditando, o está ocupado, o está de viaje. Quizá está dormido y hay que despertarlo.
Ellos clamaban a gran voz y se sajaban el cuerpo con espadas y con lanzas conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Y sucedió que cuando pasó el mediodía, ellos seguían profetizando frenéticamente hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal, y no había voz ni quien respondiera ni escuchara. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: «Acérquense a mí». Todo el pueblo se acercó a él. Luego él reparó el altar del Señor, que estaba arruinado. Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le vino palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en la cual pudieron caber 15 litros de agua. Luego arregló la leña, cortó el toro en pedazos y los puso sobre la leña. Entonces dijo: «Llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña». Luego dijo: «Háganlo por segunda vez», y lo hicieron por segunda vez. Dijo aún: «Háganlo por tercera vez», y lo hicieron por tercera vez, de modo que el agua corría alrededor del altar y llenó también la zanja. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo: «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú haces volver el corazón de ellos». Entonces cayó fuego del Señor que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Entonces Elías les dijo: «Prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos». Los prendieron, y Elías los hizo descender al arroyo de Quizón, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: «Sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una fuerte lluvia». Acab subió para comer y beber. Entonces Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas. Luego dijo a su criado: «Sube, por favor, y mira hacia el mar». Él subió, miró y dijo: «No hay nada». Él le volvió a decir: «Vuelve 7 veces». A la séptima vez dijo: «He aquí, veo una pequeña nube, como la palma de una mano de un hombre que sube del mar». Entonces él dijo: «Ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, no sea que te detenga la lluvia». Y aconteció que mientras tanto los cielos se oscurecían con nubes y viento, y cayó una fuerte lluvia. Acab subió al carro y fue a Jezreel, pero la mano del Señor estuvo sobre Elías, quien ciñó sus lomos y fue corriendo delante de Acab hasta la entrada de Jezreel.